infancia de dicho año fiscal. Un pequeño vistazo técnico. Nuestros oradores del día de hoy escucharán hablar a Ana Mathews, la directora de Planeación de Políticas e Investigación de la División de la Educación Primaria, y a Sara Mead, de la superintendente a cargo del aprendizaje primario de OSSE. Bien, pues voy a comentarles nuestra orden del día de hoy. Empezaremos con un vistazo general para los acuerdos de proveedores del año fiscal 2024 para el pago de equidad salarial de los educadores de la primera infancia. Después vamos a ver un poco sobre el proceso de los papeleos y vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas antes de cerrar nuestra sesión del día de hoy. Sin más de mi parte, Hanna, la palabra es tuya. Gracias, Julia. Buenos días a todos. Gracias por estar. Como Julia mencionó, vamos a comenzar con un pequeño vistazo de los acuerdos de proveedor del año 2024 para los educadores de la primera infancia. Quiero recordarles que, por favor, siéntanse libres de hacer preguntas durante la presentación con nuestra función de preguntas y respuestas. Como ya sabrán, en el año fiscal 2024 estaremos distribuyendo los fondos de equidad salarial para educadores de la primera infancia directamente a las instalaciones del desarrollo infantil para aumentar la remuneración de los educadores de la primera infancia a través de una fórmula de financiación de la nómina para la instalación del desarrollo infantil, CDF por sus siglas en inglés. Eso quiere decir que los educadores no van a recibir el pago directo a través de AIDKIT. Para recibir los fondos de la fórmula de financiación de la nómina para CDF, las instalaciones de desarrollo infantil deben contar con la autorización de la OSSE y comprometerse a pagar a los educadores de la primera infancia elegibles por puesto y títulos salarios que cumplan o superen los salarios mínimos que establece la OSSE para el año fiscal 2024. Hablaremos más sobre el salario mínimo en la presentación un poco más adelante. Ahora, los acuerdos del proveedor del año fiscal pueden depender si las instalaciones están participando en el programa de subsidios. Los proveedores no subvencionados deben llenar el acuerdo de proveedores para el Fondo de Equidad Salarial para Educadores de la Primera Infancia del año fiscal 2024. Los proveedores subvencionados deben llenar el apéndice del Fondo de Equidad Salarial para Educadores de la Primera Infancia correspondiente al año fiscal 2024 en su acuerdo de subvención. El acuerdo de proveedor y el apéndice de subvención incluyen los mismos requisitos para la participación del Fondo de Equidad Salarial para Educadores de la Primera Infancia del año fiscal 2024. Los proveedores deben cumplir con todos los términos del acuerdo o apéndice. El día de hoy vamos a hablar un poco más sobre cuáles son estos acuerdos. Algunos de ustedes ya los conocerán si están en estos programas de subsidio y algunos otros será nuevo. Todos los proveedores deben de cumplir con todos los términos del acuerdo o el apéndice. La OSSE no puede modificar los términos de un acuerdo o de el apéndice para las instalaciones. En esta presentación pueden ver las fechas límite para inscribirse al programa y completar el acuerdo de los términos. Primero, para recibir un pago primario, las instalaciones deben de completar una aplicación, un proceso de aplicación antes de las 5 de la tarde, el 15 de septiembre. Eso es el día de mañana. Después de eso, tienen que tener un acuerdo para el 30 de septiembre. Por favor, tengan en mente de las aplicaciones trimestrales y que el acuerdo que debe de presentarse si quieren participar en el programa. Los proveedores que se inscriban para el primer trimestre, o sea, mañana, van a necesitar asegurarse de que tengan toda la información actualizada del personal para el 31 de octubre, según la DELT, y vamos a comentar porque esto es muy importante. Una instalación de educación de primera infancia solo tiene que aplicar una vez y complicar una aplicación para el año fiscal 2024. Una vez que haya sido enviado, recibirán automáticamente el pago que queda para este trimestre del año fiscal 2023, siempre y cuando cumplan con los requisitos del programa. Si no se inscriben para la fecha límite del primer trimestre, pueden aplicar para los siguientes trimestres. Los proveedores que sean nuevos y tengan acuerdos nuevos recibirán los pagos en el siguiente ciclo trimestral, siguiendo lo que se haya acordado con el proveedor. Aquí podemos ver en esta diapositiva todos los temas que se cubren en el acuerdo de proveedores. No voy a leer toda la lista,
pero vamos a hablar de todos estos temas en la presentación. Espero que sea útil para que pues podamos cubrir todo este material. La primera sección describe la fórmula de financiación de la nómina para el CDF y cómo se calcula. Hay cuatro componentes en estos momentos: el subsidio base, la mejora administrativa, el ajuste salarial y el pago suplementario del año fiscal 2024. Estos cuatro componentes se calcularán y se distribuirán una vez por trimestre. Lo, el subsidio para cada uno de estos será dividido entre cuatro. Ahora, la semana pasada, OSSE anunció que aumentaríamos la fórmula de financiación de la nómina para el año fiscal 2024. El ajuste ha sido aumentado para las instalaciones que han participado en el subsidio y añadiremos eso al suplemento del año fiscal 2024. Nos entusiasma poder expandir estos pagos de esta manera. Para algunos ejemplos sobre cómo calcular la fórmula, los exhortamos a que vean la guía de fórmulas en nuestra página web. Vamos a dejar los enlaces en nuestro chat. Ahora, brevemente quisiera mencionar la fórmula en la siguiente diapositiva. Aquí pueden ver la descripción de la fórmula de la financiación. Es el cálculo del subsidio base. Multiplicamos el número de personal basado en su papel y su preparación y sumamos el total. Explicaré la manera de cómo se hace este suplemento en las siguientes diapositivas. Es importante saber que el número de profesores y el número de credenciales que tenga, que es lo que encontramos en la columna izquierda, está basado en la información de personal según las instalaciones y el DELT. Aquí pueden ver una representación gráfica de los cálculos base. Las instalaciones de desarrollo infantil que reciban el subsidio de OSSE debe de pagarle a los docentes auxiliares y principales según su tipo de personal en DELT. Esos salarios mínimos que mencioné son lo que deben de pagar. Solo los docentes auxiliares y docentes principales son incluidos en esta fórmula. Hay cuatro tipos de personal en DELT que califican como profesor auxiliar o docente auxiliar con el fin del Fondo de Equidad Salarial, que son el docente auxiliar del método Montessori, docente auxiliar del programa de mejora y expansión de PRECA, PEQIP, y el cuidador asociado en el hogar. Y hay cuatro tipos de personal que califican como docente principal para los propósitos del Fondo de Equidad Salarial. Esos cuatro tipos son docente de método Montessori, cuidador en hogar extendido o cuidador en hogar. Ambas se consideran como docentes para el propósito de este cálculo. El salario mínimo exigido y el complemento salarial correspondiente se basará en la credencial o titulación más alta que posea un educador, según se documente, revise y apruebe en la DELT. Para los docentes principales, para calificar para el pago suplementario llamado BA, deben de tener un título de licenciatura o superior en educación de la primera infancia o un título de licenciatura o superior con 24 horas o más de crédito en la educación de primera infancia. Para calificar para el pago suplementario de AA, los docentes deben de tener un título intermedio en ESE o un título intermedio con 24 horas o más de crédito en educación de la primera infancia. Para calificar para el suplemento salarial de CDA, deben tener un título de Asociado de Desarrollo Infantil, CDA, por sus siglas en inglés, o 48 horas de crédito con un número de horas igual o superior a 15 en educación infantil. Para los docentes auxiliares, eh, para el pago suplementario de AA, deben tener un título intermedio superior. Para calificar para el pago suplementario CDA, deben de tener un CDA. Y para calificar para el pago suplementario inferior a un CDA, deben de tener una credencial inferior a una CDA. Hemos estado hablando de estos pagos suplementarios. Y bueno, el pago suplementario salarial es la diferencia entre el salario promedio y el requisito de salario mínimo para una docente basado en la función y credencial. El salario promedio de los docentes se basa en la respuesta
de la encuesta de proveedores del cuidado infantil. No, el pago suplementario salarial para cada función es un monto fijo y es en respuesta a la encuesta del 2022 que muchos de ustedes tal vez recuerden han completado ya. Entendemos que el salario actual que se paga a los educadores en su instalación puede ser diferente al pago promedio, pero la manera en la que funciona el suplemento es igual al tener las credenciales para todas las instalaciones que están participando en el Fondo de Equidad Salarial. De alguna manera, OSS añadió el suplemento del año fiscal 2024 al pago de equidad salarial de la primera infancia y a la fórmula para que pudiéramos ayudar a las instalaciones de cuidado infantil que en estos momentos le pagan a sus trabajadores menos del salario mínimo aquí enlistado y de que de esa manera puedan tener los medios de cumplir con los requisitos mínimos que pedimos. Ya que el pago base se basa en la información que entra y se analiza, es importante cumplir con las fechas límite. Como mencioné, el pago será recalculado cada trimestre. Los proveedores deben de asegurarse que los registros de su personal estén actualizados y sean precisos para que todos los docentes y docentes auxiliares estén incluidos en los cálculos y estén incluidos también con las credenciales más altas que tengan. Los proveedores que completen sus acuerdos para esa fecha límite del 30 de septiembre tendrán que meter su información a DELT para el 31 de octubre. Después de eso, OSS calculará una fórmula del CDF basado en la información que esté en DELT. En esta diapositiva pueden ver las fechas límite para cada uno de los trimestres y así asegurarse de que sus registros estén actualizados. Si requieren más información o tienen preguntas sobre las credenciales, por favor, contacten a su especialista de licencia. También quiero comentar que las regulaciones administrativas necesitan que estén actualizadas sin importar si participan o no. Esto no es un requisito nuevo, debe de ser el 15% del subsidio base. Ahora, hablando del siguiente tema y la mejora administrativa. La mejora administrativa se calcula multiplicando el 15% por el subsidio base, le da subsidios a las instalaciones, aumenta el pago máximo con los impuestos y también eh, permite que participen en este subsidio. Siguiente diapositiva. El tercer componente es el ajuste salarial. Como mencioné, esto se ha revisado desde que se publicó por primera vez la fórmula a través de OSS. El ajuste salarial equivale hasta el 60% del subsidio base y se calcula según el subsidio y registro de las instalaciones al igual de su capacidad. Antes, el ajuste salarial era igual hasta el 40% del apoyo base y este cambio aumenta la cantidad de cada programa tenga como participante para el subsidio y de la fórmula original. El ajuste del salarial quiere ayudar a las personas e instalaciones que tengan menos ingresos. Si no quieren participar en el subsidio de la infancia, no recibirán el ajuste salarial para su em, subsidio base. Ahora, el componente final de esta fórmula para el año fiscal 2024 es el pago suplementario del año fiscal 2024. Es algo nuevo a esta fórmula. La OSS está aumentando los subsidios del año fiscal 2024 para apoyar a las instalaciones en el cumplimiento de los requisitos salariales mínimos en el primer año de la aplicación del programa. El pago suplementario del año fiscal 2024 es el 30% de la suma del subsidio base, la mejora administrativa y el ajuste salarial. Todas las instalaciones estarán recibiendo un pago suplementario que es el 30% mayor a lo que se había anunciado previamente. Ahora, lo último que quiero mencionar sobre esto es que la OSS no realizará ajustes en los importes del pago trimestral en función de los cambios en el número de docentes principales y auxiliares empleados en la instalación o en sus credenciales que se lleven a cabo después de la fecha límite para la actualización del DELT. Los proveedores que experimenten cambios en el personal después del plazo del trimestre deberán actualizar los registros del personal
antes del plazo del trimestre siguiente y verán reflejadas las actualizaciones en el pago del trimestre siguiente. Ahora quiero que hablemos sobre el pago excesivo y pago insuficiente de fondos. Los proveedores deberán notificar a la OSSE en un plazo de 30 días naturales a partir de la recepción de su declaración de pago si creen que existe un error en el pago calculado. Podrán ver los cálculos y la cantidad para que entiendan cómo llegamos a dicho número, dicha cantidad. En 30 días naturales deben de notificar la recepción si creen que ha habido un error en el cálculo. Como- Si creen que hay un error, deben de documentar por qué es, deben dar pruebas de por qué ese cálculo no es correcto. Asimismo, si el pago trimestral de la instalación difiere del estado del pago, el proveedor debe presentar un informe de error a la OSSE dentro de los 10 días calendario posteriores a la recepción del pago trimestral. Todos los pagos excesivos se deben reportar a la OSSE. La OSSE va a recopilar los pagos excesivos. Todos los pagos insuficientes se añadirán al siguiente pago trimestral. Bien, el acuerdo también nos da detalles sobre el uso de los fondos. Ya hemos compartido esto en otras sesiones informativas, pero los vamos a repetir el día de hoy. Los subsidios de la fórmula de financiación de la nómina para las CDFEs se utilizarán de la siguiente manera. Para cumplir con los requisitos del salario mínimo para docentes principales y auxiliares, pagar los sueldos o la remuneración del personal para los educadores de la primera infancia adicional y otros empleados de las instalaciones del desarrollo infantil, pagar los costos de salud y otros beneficios complementarios para los educadores de la primera infancia y otros empleados de la instalación de desarrollo infantil, para pagar los costos administrativos asociados con la implementación de los requisitos de salario mínimo o cumplir con los requisitos de la OSSE relacionados con el Fondo de Equidad Salarial para Educadores de la Primera Infancia y pagar los gastos operativos directos de la instalación asociados con la presentación de servicios de cuidado y educación temprana a los niños. Un proveedor que opere múltiples instalaciones no puede usar fondos para cubrir los costos asociados con instalaciones que no participen en este fondo y que no usen los fondos para cubrir los costos asociados con las instalaciones fuera del Distrito de Colombia. Siguiendo a los sueldos y salarios del personal. Después de recibir el primer pago trimestral, los proveedores deben de pagar a los docentes y docentes auxiliares salarios que cumplen o superen los requisitos salariales mínimos por función y credencial según el Fondo de Equidad Salarial. Los proveedores pueden usar el salario anual según los datos que tengan para pagar en un salario anual o también pueden elegir usar el salario mínimo por hora. En esta tabla pueden encontrar las cantidades según año u hora. Noten que el salario mínimo es el equivalente al salario y puede ser diferente al salario mínimo que tenga su distrito o entidad. Los proveedores participantes deben de cumplir con los requisitos del salario mínimo mediante salarios por hora o salarios anuales pagados a los empleados a través de su nómina habitual. Eso quiere decir que los fondos no deben de usarse para proveer pagos suplementarios o adicionales. Debe de estar en la forma de su nómina habitual. Los proveedores deben cargar los registros de nómina en la DELT de manera trimestral. La OSSE lo estará monitoreando. Los proveedores también deben adoptar y cargar en el DELT una tabla salarial que describa el salario mínimo y máximo de los docentes principales y auxiliares. El proveedor puede utilizar la tabla salarial recomendada por OSSE, pero no está obligado a hacerlo. En la siguiente diapositiva veremos la muestra de la salarial. Solo es un ejemplo, no se requiere que lo usen obligatoriamente, pero pueden ver que la idea es que el salario mínimo debe estar alineado con el salario mínimo que tiene la OSSE y pueden elegir si quieren crear un horario salarial basado en la experiencia y, bueno, definir esos pasos también.
El proveedor debe entregar a cada docente principal y auxiliar una carta o contrato formal en el que se indique la relación laboral. Debe de decir su nombre, tipo de personal, lugar de trabajo, horas previstas, horario de trabajo, incluidos los horarios variables si corresponden, sueldo anual o salarial por hora y las prestaciones ofrecidas. El contrato o carta debe estar firmado por el trabajador y el empresario y debe actualizarse tras cualquier cambio en las condiciones de empleo o remuneración. Una copia de ese contrato o carta se debe mantener en los registros de personal, en el expediente personal de la DELT. Para cada docente principal o auxiliar cubierto por el fondo, además de cualquier otro miembro del personal cuyo salario se pague total o parcialmente con fondos de la fórmula de financiación de las nóminas de la CDF, la instalación debe mantener actualizados los registros del personal en la DELT. Los registros deben incluir lo siguiente para estar completos: sueldos o salarios base que pueden facilitarse en el formato por hora o por año, la participación en programas de salud y otros beneficios del personal, documentación de la carta de oferta, contrato de trabajo u otra documentación del empleado que refleje su salario o sueldo. Y por último, documentación de las credenciales del personal según lo requerido por la licencia. Dichos registros se revisarán, actualizarán y presentarán para su aprobación del personal encargado de conceder las licencias en las fechas prescritas por la OSSE. Además de los registros de personal, también estamos pidiéndole a los proveedores que participen en el Fondo de Equidad Salarial que proporcionen un informe trimestral sobre la matrícula total de la instalación. Debe ser hecho por edades de los niños atendidos y el número de vacantes en la matrícula. Esta información tiene como propósito ayudar a OSI a entender mejor las matrículas y sueldos que hay a lo largo del distrito y podamos usar esa información a dirigirnos a las inversiones de las instalaciones, de los proveedores y ayudarlos en general. Los proveedores también deberán proporcionar anualmente a la OSSE un programa de matrículas y cuotas que se cobran a las familias que pagan matrícula. El objetivo también es que OSSE tenga mejor información para entender cómo ha cambiado la colegiatura a lo largo del tiempo y también sepamos cuáles son las necesidades que tenemos y crear encuestas de colegiaturas en caso de necesitarlo. También nos interesa rastrear si el Fondo de Equidad Salarial tiene un impacto o no en lo que pagan los padres la colegiatura en dicho distrito. No estaremos pidiendo ningunos requisitos en el programa relacionados a la colegiatura, ni usaremos información que nos den los programas individuales para evaluar la colegiatura. Realmente es para que OSS tenga la habilidad de entender mejor las colegiaturas alrededor y a lo largo del distrito. Hay ciertos requisitos fiscales que se deben de cumplir también. El proveedor debe mantener un seguro de compensación laboral para todos los empleados. De acuerdo con la Ley de Indemnización por Accidente o Enfermedad del Distrito de 1979, debe de tener un seguro médico también. El proveedor debe cumplir con la Ley del Salario Digno del 2006 del distrito y deben de firmar el formulario de afirmación de la Ley del Salario Digno del 2006 del Distrito de Colombia. Este formato se dará anualmente a la OSSE. Dicha ley aplica a todos aquellos que acepten dinero del distrito y le aplica a todos los empleadores, ya que ninguno está exento de esto. Incluye a los que están inscritos al Fondo de Equidad Salarial. Las instalaciones que participen en el Fondo de Equidad Salarial deben de pagar el salario mínimo establecido por la OSSE para los profesores principales y auxiliares que estén enlistados y que cumplan con los requisitos de otros empleadores también. En estos momentos, el salario requiere un salario de $17 por hora, que es lo mismo que el salario mínimo en el distrito también. Los proveedores también deben de estar de acuerdo con la ley del 2016 de la enmienda de licencia universal retribuida, ya que los empleadores deben pagar un impuesto para los beneficios. OSCE is requiring that participating programs allow OSSE requiere que
tengamos observaciones anuales sobre las evaluaciones y las clases. Esto ya se está haciendo en el caso de algunos proveedores para quienes participan en Capital Quality. No estamos requiriendo que participen ustedes en Capital Quality, sino que si lo están haciendo en ese momento, ya estamos tomando en cuenta esta información. Esto se toma en cuenta para tener estrategias de mejora para los proveedores. Vamos a compartir los resultados de las observaciones para que los centros tengan mejores datos sobre la calidad de las instalaciones. Las instalaciones pueden utilizar cómo y cuándo utilizar esta información. OSSE no utilizará un sistema de calificación para los que no estén participando en Capital Quality. También podremos incluir los resultados de observaciones en informes agregados que incluyen información de las instalaciones de desarrollo infantil autorizados, pero no vamos a relevar información específica para una instalación de desarrollo infantil. También podemos compartir los resultados de las observaciones con investigadores independientes, al mismo tiempo que impediremos la divulgación de cualquier información específica sobre alguna instalación en específico. Ahora pasaremos a la parte de registros y al derecho que tiene la OSSE para inspeccionar y copiar. Es importante mencionar que el proveedor deberá mantener una copia de todos los documentos. Esto incluye contratos, cartas de oferta, tablas salariales y todos los demás documentos que mencionamos anteriormente y que serían necesarios para crear el acuerdo y tienen que mantenerlos por al menos 5 años. Si existe algún procedimiento administrativo o legal con relación a los términos o el cumplimiento de este acuerdo, lo que sea más tarde. Además, la OSSE se reserva el derecho a inspeccionar y copiar todos los registros relacionados con el programa. En las siguientes semanas, la OSSE dará a conocer más información sobre los procesos de control y auditoría para este fondo de equidad salarial. Todos los proveedores deberán cooperar plenamente con todas las actividades de supervisión y de auditoría. Se hará un control trimestral para ver que se cumpla con los requisitos salariales mínimos. Además, esto se realizará mediante la revisión de nóminas y otros registros, y esto será para todos los proveedores. OSSE se reserva el derecho a auditar cualquier instalación que haya sido marcada con base en irregularidades en los patrones de dotación de personal, por ejemplo, números inusualmente grandes de empleados con relación al número de alumnos a los que atienden. También el proveedor es el único responsable del pago de todos los impuestos y tasas que sean derivados con relación al presente acuerdo. También el proveedor es responsable de pagar todos los impuestos del empleador y de todos los aumentos a estos. También deberá garantizar la retención adecuada de impuestos a los empleados sobre los pagos de salarios al personal. Si tienen preguntas con relación a los impactos fiscales, les recomendamos que se pongan en contacto con un profesional fiscal o con un contador, y también lo mismo aplica para los empleados con relación a estos temas fiscales. También vamos a hablar de indemnización y disponibilidad de fondos. Indemnización es un término que protege de las responsabilidades legales. Es lenguaje estándar para los contratos y aquí establecemos que el distrito y sus agentes se mantendrán indemnes en caso de que haya alguna evaluación, multa o sanción que se imponga debido a su relación con un contratista en virtud del acuerdo. También la obligación del distrito de cumplir con las obligaciones financieras dependen de la disponibilidad de fondos que apruebe el Consejo del Distrito de Columbia
y sujeto a los estatutos asociados. Nuevamente, esto es un lenguaje estándar. Es el mismo lenguaje que en el acuerdo de subsidio. Esto de ninguna manera quiere decir que tenemos previsto quedarnos sin fondos en algún momento durante el programa, sino que la OSSE tiene previsto implementar el programa a largo plazo durante este año y los siguientes años. Vamos a seguir administrándolo como tal en los años por venir. Ahora, en cuanto a la duración del acuerdo, el acuerdo estará en vigor desde la fecha en la que el superintendente adjunto de aprendizaje temprano de OSSE lo firme y se celebre desde el 30 de septiembre y va a permanecer en vigor durante todo el 2024. Este acuerdo puede prorrogarse de manera anual siempre y cuando la OSSE lo notifique por escrito al proveedor y no podrá prorrogarse más de 4 veces a partir de la fecha original. También se notificará a los proveedores en caso de renovación a medida que llegamos al año 2025. En caso de que un proveedor, los proveedores también tienen la opción de finalizar su participación y rescindir el acuerdo. Y tenemos distintas opciones para esto. En caso de que un proveedor decide finalizar su participación en el fondo, deberá informárselo a OSSE antes del día 15 del primer mes de cada trimestre en el que el proveedor pretenda rescindir este acuerdo. Los proveedores no recibirán pagos adicionales después de la fecha efectiva de rescisión, excepto cuando sea un pago que sea motivo de una corrección de pagos insuficientes anteriores. Los proveedores también que reciban fondos y posteriormente opten por no participar en el programa deben seguir pagando al personal hasta el siguiente trimestre. Por ejemplo, si una instalación recibe fondos para el primer trimestre en diciembre y en enero decide dejar de participar, entonces ese proveedor deberá cumplir con los requisitos de salario mínimo hasta el mes de marzo del 2024. También el acuerdo estipula que el distrito puede rescindir el acuerdo por cualquier motivo y para ello el distrito enviará un documento por escrito que especifique el motivo y la fecha de rescisión. La OSSE se reserva el derecho a controlar los registros incluso después de que se haya rescindido el acuerdo. Y pasamos con un poco más de lenguaje típico de contratos. El acuerdo solo podrá modificarse, renovarse o extenderse por escrito y ambas partes deberán firmar y fechar cualquier modificación del mismo para que éste sea válido. Y en caso de que OSS necesite modificar los pagos de subsidio con base en lo que el Consejo del Distrito de Columbia decida, OSSE modificará de manera unilateral el acuerdo. Y en caso de que haya una reducción en la financiación, la OSS proporcionará orientación. Nuevamente, este es el lenguaje que tiene que ver con reducción de fondos. Esto es estándar en todos los acuerdos del gobierno y nosotros no tenemos previsto que haya una disminución en los fondos para el año fiscal 2024 o en el futuro. Ahora, esta diapositiva habla de distintos temas. Aquí tenemos el proceso de resolución de litigios entre los proveedores y OSSE, que deben intentar ser resueltos de manera informal y si no, los proveedores pueden presentar una alegación por escrito. OSSE se mantendrá indemne de cualquier responsabilidad, lesión o reclamo. Nuevamente, esto es lenguaje estándar para los contratos. Se requiere que haya un representante para cualquier pago que no haya sido empleado en caso de incapacidad o de muerte. Ahora, también
El acuerdo estipula que todos los puestos de trabajo recién creados deben cumplir con la ley de primera fuente del distrito. Esto exige que al menos 51% de todos los nuevos puestos de trabajo creados como resultados de un contrato sean desempeñados por residentes del Distrito de Columbia. Nuevamente, este es lenguaje estándar que también está en el acuerdo de subsidio y quiero aclarar que el requisito no aplica para el personal existente y no aplica para llenar vacantes de posiciones que ya existían antes de que una instalación participara en este fondo de equidad salarial. Es- entonces, en este caso, este 51% de los residentes tienen que ser válido para las nuevas contrataciones. En general, OSSE no espera que las instalaciones contraten nuevo personal como resultado de este cumplimiento del acuerdo. También tenemos recursos en caso de incumplimiento. OSSE investigará todas las denuncias de mala conducta e incumplimiento relacionadas con este programa. También me gustaría remarcar que hemos trabajado en mejorar la forma en la que resolvemos los incumplimientos. Entonces, los acuerdos van a contener ligeras variaciones que van a poder encontrar en el sitio web y les haremos saber cuando esté listo. Y esto va a ser muy pronto. Los proveedores que reciban un aviso de incumplimiento pueden corregir el problema dentro de un lapso que OSS designará. También se puede apelar la determinación de incumplimiento y después de 2 infracciones por incumplimiento, un proveedor puede ser identificado públicamente como dentro de un incumplimiento en el sitio web de My Child Care TC. Y después de 3 infracciones, un proveedor puede ser rescindido del programa por el mínimo de 1 año. Los proveedores nuevamente pueden apelar esta decisión. Todas las apelaciones por incumplimiento y cancelación van a ser revisadas por OSSE y todas las determinaciones van a ser de carácter definitivo. También el acuerdo habla sobre las acciones que puede tomar OSSE en caso de que haya un incumplimiento. Entre ellas se incluyen retener pagos de manera temporal, suspender de manera total o parcial o rescindir el acuerdo, no ejercer la renovación a discreción de la OSSE, recuperar cualquier pago excesivo con base en resultados de auditoría o investigaciones o errores de cálculo o terminación tardía, o adoptar cualquier otra medida que esté disponible de carácter legal. Todo proveedor que reciba fondos debido a que presentan datos falsos deberá devolver los fondos al gobierno del Distrito de Columbia. Si se confirma que el proveedor ha infringido los requisitos del acuerdo, también esto puede ser enviado a la unidad de licencias y cumplimiento de la OSSE o incluso a la oficina de la Fiscalía General del Distrito de Columbia para que se tomen las medidas pertinentes. También la OSSE rechazará cualquier costo o pago que se determine que no fueron ejercidos de conformidad con el acuerdo. Y también, si no se puede verificar si se gastaron de conformidad los montos con respecto al acuerdo, la OSS rechazará dicho costo. Los proveedores tienen la obligación de devolver todos los costos o pagos que sean rechazados sin importar el sitio. Ahora, las últimas secciones del acuerdo abordan distintos temas. El acuerdo sustituye a todos los acuerdos anteriores entre el proveedor y el distrito con relación al Fondo de Equidad Salarial para educadores de la primera infancia. Esto quiere decir que el acuerdo que están firmando es el más reciente y actualizado. El acuerdo también estipula que las partes no podrán ceder ni transferir cualquier parte del acuerdo o derecho por efecto de ley o de otro modo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que este acuerdo no es transferible. Entonces, si un proveedor le
diese a otra persona, la institución, este acuerdo de fondo no es transferible, así como la licencia no es transferible. Y finalmente, el acuerdo debe ser firmado por la OSSE y la instalación para que se celebre en su totalidad. Esto es todo el contenido de los acuerdos. Gracias por estar con nosotros. Queremos estar seguros de que entienden sus obligaciones bajo este programa. Sé que fue mucho, pero antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, vamos a pasar a el proceso de exenciones para el año fiscal 2024. Es posible que sepan que se anunciaron cambios para el proceso de exención para el año fiscal 2024, como mencioné al inicio de la llamada. Estos cambios fueron hechos con base en la retroalimentación que recibimos de distintos actores. Por lo tanto, aumentamos la fórmula para todas las instalaciones, como describí anteriormente. Esto para dar más apoyo durante el primer año de implementación del nuevo programa. Además, la OSS anunció un nuevo proceso de exención para el año fiscal 2024. Las instalaciones que aún no puedan cumplir con los requisitos de salario mínimo, inclusive si se les da un monto mayor, pueden solicitar un proceso de exención de los requisitos. Más adelante, dentro de los siguientes meses, vamos a enviar los criterios específicos que una instalación debe cumplir para contar con esta extensión y los requisitos que las instalaciones deben cumplir para recibirlos. Vamos a proporcionar más detalles en las siguientes semanas, pero me gustaría hacer hincapié en que es importante que en este momento cualquier instalación que requiera una extensión deberá compartir la información fiscal para justificar su incapacidad de tener un salario mínimo sin entrar en un déficit. También se espera que los fondos sean utilizados para aumentar el salario del personal, incluso si con esto no llegan al salario mínimo. Estamos felices de proporcionarle estas oportunidades a quienes lo necesitan, pero esto no es una exención para todos, sino solamente para aquellos que pueden demostrar que esta es una necesidad financiera. Nuevamente vamos a compartir más sobre este proceso en las siguientes semanas y vamos a revisar los casos de las instalaciones que requieran el apoyo. Y sin más por mi parte, voy a pasarle el micrófono a Julia. Muy bien, antes de pasar a las preguntas y respuestas, nos gustaría que nos diga en qué idioma está escuchando la sesión del día de hoy. Entonces tenemos una encuesta, entonces por favor contesten en qué idioma están escuchando esta sesión. Tenemos inglés, español y amárico. Les vamos a dar un minutito para que respondan. Alrighty. Thank you everyone Muy who bien. answered the poll. Muchísimas gracias a todos los que contestaron esta encuesta. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. La primera de ellas es, ¿cuándo se van a enviar los acuerdos a los proveedores? Vemos que esta es una pregunta un poco frecuente. Entonces,
Si ustedes optan ser parte de el programa para 2024 de equidad salarial u otro, ¿cuándo podríamos esperar recibir este pago? Nuevamente, esto es para recordarles que la fecha límite es el día de mañana a las 5 de la tarde. Después de este momento van a recibir el acuerdo si no son proveedores de subsidio o si son proveedores de subsidio con el Fondo de Equidad Salarial. No me gustaría entrar en fechas específicas, pero a partir de mañana y hasta la siguiente semana pueden esperar recibir el acuerdo. Vamos a darles todo el tiempo que sea posible para que revisen el acuerdo y que firmen para que se celebre el acuerdo. También me gustaría recordarles que pueden revisar el acuerdo que tenemos como muestra mientras reciben el suyo. Muy bien, también veo que es posible que tengan problemas para acceder al acuerdo o para recibir la documentación. Para la solicitud, si ustedes están en ese caso, por favor, envíen un correo electrónico a a nuestra bandeja de entrada. Entonces, por favor, detállenos su caso y les ayudaremos. Por favor, envíenos un correo a osse.sepayekuity@dc.gov para sus dudas con respecto a esta solicitud. La siguiente pregunta tiene que ver con aptitud. Entonces, tenemos un empleado que no es un maestro, ya sea principal o asistente, pero que trabaja y en en la institución participa este tipo de personal dentro del programa. Ok, solo quiero recordarles a todos que a partir del año fiscal 2024 la participación del programa va a ser únicamente al nivel de instalación y proveedor. Esto quiere decir que no es un proceso individual para cada proveedor. Entonces, quienes soliciten participar en este programa va a ser a nivel de institución. Entonces, las instituciones son quienes van a dividir los fondos. La fórmula solo toma en cuenta al personal que está contado o tomado en cuenta dentro de la institución. Si la institución puede cumplir con los salarios mínimos para el personal elegible y los recursos adicionales, pueden utilizar estos recursos adicionales para aumentar la compensación para otros integrantes del personal, ya sea que sea maestros especiales, directores, otras personas. Pero primero tienen que cumplir con los salarios del personal elegible antes de que puedan utilizar estos fondos para los otros integrantes del personal y es posible que tengan o no fondos para los demás. La siguiente pregunta es, ¿cuándo es que se requiere que las instituciones comiencen a pagar los nuevos salarios mínimos? Esta pregunta dice, si los pagos para el trimestre 1 salen para 2023 en diciembre, esto quiere decir que debemos pagar el salario mínimo a partir de diciembre o en octubre. Los centros o instalaciones no deben pagar o no se espera que paguen hasta después de que reciban el primer pago de parte de este fondo. Entonces, si entran en el primer trimestre y reciben el primer pago en diciembre, deberán aumentar los salarios después de que reciban este pago en diciembre. Gracias, Hannah. La siguiente pregunta es sobre el cronograma que mostramos anteriormente. Las instalaciones incluso, ¿qué pasa si una institución no cumple con este cronograma?
con ese programa. Tiene que tener un cronograma salarial, pero no es el mismo para todas las instituciones que en la muestra. Puede tener un nivel único de pago para cada uno de nosotros, como, perdón, cada uno de sus trabajadores, o puede tener distintos niveles. Este acuerdo no tiene que ser una obligación el tener distintos niveles de pago. La siguiente pregunta es, si un maestro ya recibe el mínimo, ¿vamos a recibir un aumento para este maestro? Me imagino que esto se refiere al salario mínimo como parte de este programa o para los del distrito. Tal vez podamos dar más claridad al respecto. Sí, comenzaré por decir que hay una ley de salario mínimo dentro del distrito que requiere que todos los empleadores paguen un salario mínimo que establece el gobierno. Sin embargo, esto es distinto a los salarios para el Fondo de Equidad Salarial para educadores que compartimos anteriormente. Me gustaría recordarle a los participantes que hay una cantidad fijada en dólares que recibirán con base en el número de personal con el que cuenten y las licencias. Sin importar lo que paguen actualmente, un maestro asistente con un CDA van a recibir la misma cantidad con base en la fórmula para el maestro asistente que ustedes tengan como empleado. La siguiente pregunta es, ¿la OSSE va a compartir las tasas de colegiatura? No vamos a hacer esto como parte de este programa, pero sí solicitamos esta información para tener una mayor información en cuanto a los costos para apoyar a las familias. Entonces, por ejemplo, podemos publicar datos agregados sobre las colegiaturas y la manera en la que varían para distintos grados educativos o edades de la niñez. Hay motivos específicos por los que tenemos que ver cuáles son las tarifas que cobran las instituciones para cumplir con requisitos federales para nuestros programas de subsidio federal y parte del objetivo es compartir esta información como parte de la equidad salarial para no tener que hacer un duplicado del trabajo en el futuro. La siguiente tiene que ver con el uso de fondos. Después de cumplir con los requisitos de salario mínimo, los fondos restantes pueden ser utilizados para bonos de maestro titular o asistente, de manera de igual puede ser utilizado para hacer actividades de desarrollo profesional. We might direct this one to the ECE Pay Equity inbox. I Tal know vez there podamos also enviar a esto FAQ that we have al so correo de la OSSE, use of spiequity.ds.gov. Let's see, our next question. Vamos a ver la siguiente pregunta. Again, I'm seeing still a number of questions about when people are going to receive the agreement. Can we just repeat that answer that we shared? ¿Podríamos repetir la respuesta que ya compartimos, por favor? Claro. Una vez más, lo más importante en estos momentos es que la fecha límite es mañana. Por favor, asegúrense de registrarse para el 5 de septiembre. Perdón, el 15 de septiembre a las 5 p.m., eso es el día de mañana. Después de que se hayan registrado, recibirán el acuerdo. Lo más probable es que suceda la próxima semana. No quiero dar una fecha específica, pero mientras tanto, por eso estamos compartiendo la información. Es por eso que tenemos los acuerdos muestra en la página de la OSSE. Por favor,
los exhortamos a que las revisen en línea y que sepan qué es lo que va a decir el acuerdo, puedan entender mejor lo que hay en el contenido y así podemos llegar al tiempo para firmarlo, regresarlo y de que esté ejecutado en tiempo. Vendrá poco después de que se registren a el programa. Ahora, ¿cómo está el salario suplementario con el mínimo? ¿Cómo está ese suplemento en el Fondo de Equidad Salarial? En el programa no es la cantidad de dinero elegible que un profesor principal o docente recibirá. No sé si podrían clarificar un poco cómo estaría recibiendo los fondos, el personal y la cantidad del personal. Claro, se refleja la cantidad de dinero que una instalación va a recibir para cada personal con su credencial y papel, según la combinación. Las instalaciones después necesitan asegurarse de que se le esté pagando el salario mínimo a su personal por hora o anual. También están indicados en el documento de Fondo de Equidad Salarial. Eso no quiere decir que las instalaciones hace un cheque para la cantidad exacta suplementaria. A veces puede ser más que la diferencia y en algunos casos puede ser menor. Nuestra siguiente pregunta se relaciona al pago de equidad salarial, de los requisitos mínimos educacionales que pueden tener efecto en diciembre. Esta persona pregunta, ¿cómo un docente puede tener un CDA si las regulaciones de la OSC requieren un título de asociado empezando el diciembre del 2023? Como recordatorio, hay oportunidades para que apliquen para estos fundamentos si no tienen todos los requisitos que ya entren en efecto en diciembre. Así que el salario adicional y los niveles se proveerán para el personal que reciba dicha, exención. Digamos que está asociado en un programa adicional y pide una exención para ese individuo se le permitiría que siga siendo profesor y que reciba el pago como docente con un CDA, no como un docente auxiliar con un CDA, ya que no recibiría el pago como un docente con un título auxiliar. No sé si eso tiene sentido. Veamos. Esta pregunta es sobre las instalaciones que son de programas anuales. ¿Qué pasa si un programa se ha inscrito y los docentes trabajan de 41 de las 52 semanas del año? ¿Recibirán un ajuste en esa paga? En ese caso es algo similar a si tuvieron un empleo de medio tiempo y los salarios que reciban los empleados deben reflejar el equivalente por hora, así que no tienen que pagar el anual completo de 52 semanas para alguien que solo trabaja bajo 41. Estarían usando el salario por hora para determinar el salario que se le estaría pagando. Otra pregunta relacionada al estatuto de empleado. ¿Cómo es que la fórmula puede calcularse para trabajos de medio tiempo o a todos se les calcula por igual a la hora de hacer el cálculo salarial? La fórmula es para todos los empleados basado en su papel y en las credenciales que tenga. Veo una pregunta que dice, ¿cómo podemos confirmar que la OSSE ha recibido nuestra aplicación y que vamos a participar en el programa? Para aquellos que tengan la pregunta, manden un correo electrónico a el correo de la OSSE. Ellos podrán confirmarles si han recibido su aplicación o no. Algunas preguntas que estamos recibiendo son cartas de oferta aquí. ¿Cuándo es que las instalaciones necesitarán enviar cartas de oferta para sus personal? El proceso para enviar toda la documentación apropiada será una vez que hayamos completado el proceso de admisión al programa.
Otra pregunta relacionada a estas cartas es si necesitamos emitir nuevas cartas para los empleados con los nuevos salarios. Si cambian el salario de sus empleados, tendrán que presentar las cartas y otra información que refleje dicho cambio. Alguien preguntó, si ya estamos registrados, completamos el requisito, no somos un proveedor no subsidiado, tenemos que hacerlo otra vez mañana. Solo necesitan enviar una aplicación si no están seguros de si su aplicación fue recibida, ya sea por la aplicación de Fondo de Equidad Salarial, son un proveedor no subsidiado, o es una aplicación SARA del año fiscal 2024 donde indicaron que quieren participar en el programa. Por favor, mande un correo electrónico a el Pay Equity para que puedan estar con ello. También pueden revisar con sus servicios educativos también. Una pregunta aquí sobre las exenciones. ¿Cuándo tenemos que aplicar para ellas y cómo se haría dicho proceso? La OSS estará dando información adicional sobre eso en las próximas semanas. Veo una pregunta que dice, ¿cuál es el correo electrónico para el Fondo de Equidad Salarial? Lo vamos a dejar en el chat, pero es osse.gov.se, es osse.se payekuity@dc.gov. La siguiente pregunta es sobre la fórmula. Dice, ¿cómo sabemos cuál es la tasa de porcentaje del ajuste si no estamos a capacidad completa o cómo sabemos qué porcentaje recibiremos? Esa es una excelente pregunta. El ajuste de la equidad se calcula al tomar el número actual de niños que tenemos inscritos en nuestro programa de subsidio y dividiremos el número en nuestra licencia y la capacidad, no por el número de niños que esté registrado en el programa, si no están a la capacidad completa. Esos números se sacan del sistema de la OSS y la capacidad y de la relación de la primera infancia. Eso quiere decir que cuando calculamos el número, estará basado en nuestra capacidad de subsidio y como calculamos que puede ser diferente a lo que cualquiera de esas cosas es el día de hoy, así que ténganlo en mente, pero básicamente es así como pensaríamos en la estimación de los fondos que potencialmente estarían recibiendo. Otra pregunta veo que es sobre contratar residentes de distrito. Puedo ver que recibieron algunas preguntas sobre esto ya. En las últimas semanas, si mis instalaciones completan el acuerdo, necesitaré tener 51% de cualquier nuevos contratantes en mis instalaciones para estar presente en el distrito. No, una vez más, esto es lenguaje de contratos, aplica a los empleados que estén contratando para que todos estén con el acuerdo. No aplica a aquel personal que ya esté ahí presente. No hay que llenar ni información adicional. La OSS no espera que la mayoría de las instalaciones contraten a más personal para completar el acuerdo. Así que esto no quiere decir que los empleados vayan a necesitarlo ni a cumplir con los residentes. Gracias, Hannah. Veamos, nuestra nueva pregunta es, ¿el dinero que los programas reciben a través del Fondo de Equidad Salarial son sujeto de impuestos? Thank you for asking that question. Gracias por preguntar. El acuerdo indica que los proveedores son responsables para el pago de todos los impuestos y cuotas del el Fondo de Equidad Salarial, como salarios de educadores. Tienen el pago de impuestos obligatorios que también aumentarán y el proveedor es responsable de pagar los impuestos de todos sus empleados y asegurarse de que los impuestos estén
enviando de manera correcta según el personal. Si tienen preguntas sobre cualquier impacto que pueda tener en su programa relacionado a los impuestos como participante de este programa, recomendaríamos que hablaran con un consultante, un profesional de impuestos, un contador y también a los empleados que tengan preocupaciones relacionadas a que hagan lo mismo. Los recursos pueden estar disponibles a través de los programas de las asociaciones de negocios, así que para aquellos que participan, los exhortamos a que lean toda la información disponible. Veo una pregunta que nos pide que vayamos sobre el pago insuficiente y el pago adicional. No sé si Hannah podrías comentarlo una vez más rápidamente. Claro, esto solo es en caso de que cualquiera que sea la razón, si hubo un error en los cálculos o si hubo una discrepancia y el número actual de maestros y de personal que está registrado en DELT es diferente a lo que era en la realidad, entonces podría haber cualquier número de motivos en lo que una instalación recibe, sea más de lo que deberían de haber recibido o menos de lo que deberían de haber recibido, un sobrepago o una insuficiencia de pago. En esos casos, la OSSE lo corregiría. En caso de que haya un sobrepago, nos quedaríamos con fondos del siguiente pago trimestral para que eso quede corregido y si fue un pago insuficiente, entonces los siguientes pagos, bueno, se verían reflejados en la compensación del siguiente trimestre para compensar en lo pasado. No es algo que creemos que vaya a pasar seguido, pero está indicado ahí para que, bueno, haya un protocolo en caso de que se dé dicha situación. Otra pregunta sobre los reportes. Esta dice, ¿habrá reportes para liquidar la cantidad completa? Y si sí, ¿qué tan seguido? No, no estarán reportando para liquidificar la cantidad ganada, sino que tendrán que reportar los salarios y lo que estaríamos pagando para el personal y lo que tienen que mandar, ya sea para los estatutos financieros o la información correspondiente según lo financiero, dependiendo en el tamaño del programa. Esta es otra pregunta. Tengo una posición de docente abierta. Esa persona debe estar empleada para cierta fecha para que la podamos incluir en el fondo de equidad salarial y en el cálculo. Es una excelente pregunta. Vamos a calcular la fórmula del fondo de equidad salarial 4 veces al año. La razón por la que lo hacemos es porque justo como dice la pregunta, hay cambios en el personal alrededor del año, entonces hay que responder a eso. Sabemos que hay personal que se va a ir, que personal que va a llegar, y esa es la razón por la que hacemos esas fechas límites trimestrales y actualización del DELT. Cada trimestre hay una fecha límite de proveedor para dar toda la información de personal a la DELT. Después de eso haremos el cálculo para ese trimestre. Así que si contratan personal antes de una fecha límite, estarán incluidos en su siguiente pago trimestral. Para el personal que se contrata a mitad del trimestre, querrán actualizar los registros del personal para la siguiente fecha límite y veremos el suplemento adicional del pago en el siguiente trimestre. Gracias, Hannah. Veo una pregunta que es buena clarificar. Hay una pregunta sobre aclaración para analizar los pagos y la fecha en la que comenzaría en relación a octubre o diciembre y el momento en el cual tendría que implementarse este ajuste salarial. Claro, no requeriremos ni controlaremos si las instalaciones cumplen con los requisitos de salario hasta después de que se haya recibido el primer pago trimestral. Entonces, nuevamente, si tenemos el pago en diciembre, van a tener que comenzar a actualizar los salarios hasta que reciban este depósito. Pero pueden hacerlo de otra manera distinta. Pueden decidir comenzar con el aumento en octubre o noviembre, pero nosotros no requerimos que ustedes lo hagan hasta que reciban los fondos.
Let's see, our next question here. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta aquí dice, ¿dónde aceptamos los términos? El proceso de aceptación debe completarse por el dueño operador del centro. Entonces, si son dueños operadores y necesitan apoyo para encontrar el enlace del proceso de solicitud, por favor, envíen correo a la bandeja de entrada. Voy a poner nuevamente en el chat la dirección. De lo contrario, no tienen que solicitar este documento para el año fiscal 2024. Me parece que tenemos tiempo para un par de preguntas más. Podemos tal vez hablar de las observaciones que mencionaron anteriormente en la presentación. Entonces, ¿por qué las observaciones están incluidas como parte del acuerdo? Sí, hablaré al respecto. El distrito está comprometido con mejorar la accesibilidad en general del acceso a la educación en estos programas pre-kinder. Sin embargo, históricamente solo podemos rastrear la información de la calidad en el distrito para los programas que participan en Capital Quality, que es un requisito para participar en los subsidios, pero no en otros programas. Ahora estamos aplicando otro programa y nos gustaría obtener información sobre la calidad de la atención de educación infantil. Sin embargo, nuestra intención no es utilizar esta información para hacer responsabilidad para los centros, sino que es una herramienta para que nosotros como distrito llevemos un registro de los cambios de calidad, que veamos si son positivos en general o si son distintos en distintos puntos de la ciudad, para mejorar las políticas que establezcamos y tener más redes de desarrollo profesional u otras inversiones para que las instalaciones mejoren su calidad. Por ejemplo, hay información que vemos en una de las observaciones que vemos que muestra que los modelos de lenguaje, la calidad del lenguaje que utilizan los maestros de áreas pre-kinder puede ser un área de mejora muy importante. Y podemos utilizar distintos mecanismos y hemos visto que este indicador ha mejorado continuamente. A medida que continuamos recolectando más información sobre más programas, vamos a mejorar el servicio a todos los niños. Gracias. Con eso me parece que vamos a pasar al cierre. Les recuerdo que si no se respondió su pregunta o si tienen más preguntas, no duden en comunicarse con nosotros a el correo que aparece en el chat osse.sepiequity@dc.gov. Aquí aparece nuevamente en pantalla hasta el fondo. Con esto me gustaría darles las gracias a todos por asistir a esta sesión. Si tienen más dudas, por favor, visiten el sitio web de la OSSE. Aquí pueden encontrar el enlace en esta diapositiva. Y también pueden consultar las preguntas frecuentes que actualizamos recientemente la semana pasada. Esperamos que esto pueda ayudar a resolver muchas de las preguntas que hemos estado recibiendo de la comunidad educativa. Y como mencionamos anteriormente, por favor envíenos un correo si tienen preguntas a este correo que aparece al fondo, oss.spiequity.dc.gov. Muchísimas gracias a todos por asistir. Nuevamente va a haber un registro o una grabación de esta sesión, al igual que la sesión que tuvimos el martes, para asegurarnos que todos la reciban y les vamos a notificar.